Bueno, y ahora sí vamos a la palabra de Dios, a la palabra que Dios me ha dado para bendecir tu vida. Primeramente empezó conmigo, para bendecir mi vida, para levantarme, para animarme, para todo aquello que puedo ver que no está del todo bien, situaciones que no quiero vivir, que no las pedí, que yo no oré para vivir esto. Dios me dijo, es mi voluntad y todo está bien. Y esta impartición quiero que hoy sea también transmitida para ti, porque si Él está, todo está bien. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bueno, pues ¿cuántas veces me habéis escuchado decir progreso, avance, mejora? ¿Verdad? Lo digo tantas veces, progreso, avance, mejora. Y creo que cada vez que lo imparto, sé que hay muchas mentes que reciben esto como, wow, un mejor trabajo, una mejor calidad de vida. Ahora ya me viene el ascenso, me viene ya la riqueza. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Verdad? Es como el estilo que tenemos en la mente, o el pensamiento que tenemos muy similar al mundo. Es más, vemos personas que tienen riquezas, que tienen una familia, que se han cambiado de coche, se han cambiado de domicilio a un barrio elegante, un barrio de glamour, y uno dice, wow, la bendición de Dios está con ellos. Nuestro patrón de pensamiento, pero hoy vamos a venir a romper patrones. Porque ni siempre esto es así. Puede ser que la bendición de Dios esté con ellos o puede ser que sea un traficante de drogas que está forrado en dinero y además tiene una familia y además tiene salud, o un gobernante corrupto que tiene familia y tiene salud y vive en el mejor barrio y la bendición de Dios no está con él. Y también está el otro pensamiento que cuando algo malo nos sucede, cuando algo adverso nos sucede, siempre está la mente que piensa, ¿será que algo está haciendo mal, por eso las cosas le van mal? ¿Cuántos entendemos de esto? Y somos rápidos en juzgar. Y yo soy una persona que dice, examina tus caminos, porque hay cosas que hacemos que detienen el fluir de la bendición. Todo esto hasta aquí está bien, pero no debemos nunca olvidar que la bendición de Dios para ti, para mí, puede no estar en la sobreabundancia y puede estar en el desierto. Puede estar en medio de la tormenta, puede estar en medio de esa situación que tú dices, pero si no la pedí. Cuando yo oré estar así, Padre, yo no me imaginé una vida así. ¿Y sabes a qué se debe todo esto? A que tenemos, como te he dicho, patrones que se asemejan mucho, están muy adaptados al mundo. Porque en el mundo, progreso, avance, mejora, es una mejor casa, un mejor coche. Tanto es así que un hermano en Cristo podría decir, mi situación, mis finanzas no reflejan eso y entonces esta palabra no es para mí. No, esta palabra es para ti si eres hijo de Dios y si Dios está contigo. Que tú puedes ser esa persona próspera en medio del desierto. En Génesis 26 hay una historia que me gusta mucho y en este tiempo Dios me la trajo a la mente. Es la historia de ese momento que hubo un hambre terrible. Isaac, el hijo de Abraham, ¿cuántos recuerdan quién es Isaac? El hijo de la promesa, ¿verdad? Alguien que nace en esta tierra, diseño de Dios. Y uno piensa además que nunca las cosas le pueden ir mal, pero las cosas pueden ir mal porque el mundo está caído. Entonces llega un hambre a la tierra, Isaac no sabe qué hacer y pensando en su familia dice, pues voy mejor a huir para Egipto. Porque en Egipto estaba el alimento. Él estaba pensando bien, estaba pensando en la protección para los suyos. Pero Dios le sale al encuentro y le dice, yo no quiero que tú vayas a Egipto en este tiempo. De otra manera Dios le estaba diciendo, en este momento Isaac, el desierto es mi voluntad para ti. Esto es algo que nadie quiere escuchar, ¿verdad? Vamos a leerlo ahí en el 26, Génesis 26, el versículo 2 y 3. Estos versículos los he tomado de la Nueva Traducción Viviente que dice, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. ¿Haz qué? Lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Aunque tu lógica y tu razón digan que te va a ir mal en el desierto, mi voluntad para ti en este momento es el desierto. No salgas de él, no te vayas. Yo voy a estar contigo ahí en medio de ese desierto, yo voy a estar contigo ahí en medio de esa tormenta. Y yo, por mi presencia en ti, te voy a bendecir. Esta palabra es para alguien hoy. Que has estado dando coces contra el aguijón diciendo yo tengo que salir de aquí, yo soy hijo de Dios, tal vez has hecho hasta declaraciones y guerras espirituales y Dios te está diciendo hoy no salgas de ese lugar
Porque ese lugar que yo preparé para ti, como ese desierto estaba preparado para Isaac, es el lugar que yo preparé para ti, para bendecirte. Y en ningún otro lugar tú vas a encontrar la bendición que vas a encontrar en ese desierto. Y resultó que Isaac obedeció a Dios. Y dice en el versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Dónde? En el desierto. En el lugar donde todos sus patrones mentales dirían, no, huye de ahí, sal de ahí. Pero él hizo lo que Dios le dijo. ¿Y sabes por qué en el desierto? Porque si a Isaac no lo llega a engrandecer, enriquecer, empoderar y todo lo que Dios hizo con él en el desierto, tú y yo hoy estaríamos hablando de este sermón y la gloria se la daríamos a Egipto. Porque tú dirías, claro, en Egipto había abundancia, Dios se lo llevó a Egipto y Egipto lo enriqueció. Por eso cuando tú pasas situaciones adversas, esas situaciones solo le dan la oportunidad a Dios de ser el escenario donde te va a engrandecer y se va a ver la gloria para Él. Si lo haría en otro escenario, las personas de tu alrededor no le darían gloria a Dios, le darían gloria al mundo que te abrazó, al Egipto que te enriqueció. Por eso es en el desierto. Otro ejemplo lo tenemos en José. Vendido por sus hermanos, traicionado, llega a Egipto como esclavo y en medio de todas esas tragedias, no sabemos toda la historia, en medio de todas esas tragedias la Biblia dice, y José era varón próspero. Me gusta mucho, aquí voy a hacer un paréntesis porque me gusta mucho cómo Dios es un Dios personal. A uno le dice, no vayas a Egipto, te voy a enriquecer fuera de Egipto, en el desierto. Y a José lo toma y lo mete en Egipto para enriquecerlo en Egipto. ¿Sabes qué me dice esto? Que tú no te puedes nunca comparar con nadie. Ni puedes decir, esta situación es como la de mi hermanito, entonces la misma solución que Dios le dio a él me va a dar a mí. No, eso no sería buscar a Dios. Tú tienes que buscar a Dios para tu situación personal porque hay un plan perfecto y personal para ti. Que va a venir la victoria si tú haces lo que Él te dice. Pero lo que Él te dice tal vez no lo vas a ver en lo que le sucedió al vecino. Lo vas a encontrar en el corazón de Dios, en lo que Dios dice para ti. Amén. Entonces ahí tenemos un José traicionado, herido, frustrado. Este hombre, ¿cómo estaría, verdad? Con todo lo que le aconteció. Y en medio de todo eso Dios dice, eres próspero, José. Y uno con su mentalidad mundana o acoplada o asemejada al mundo dice, ¿próspero de qué? ¿Próspero de qué? Muchos de nosotros, cuando hemos leído esto por primera vez, ¿a quién no le vino el pensamiento de cómo tú puedes llamarle próspero si estaba en la ruina? Lo había perdido todo, además de ser el hijo de papá, de estar entre algodones, lo sacas a la esclavitud y ahí en la esclavitud lo llamas próspero. Nuestro pensamiento errado, nuestro pensamiento asemejado al mundo, de lo que el mundo llama prosperidad, nos impide ver que la prosperidad en Dios nada tiene que ver con el dinero. Nada tiene que ver con lo material, nada tiene que ver incluso con todo lo que la televisión te marca o te nombra como algo de prosperidad. No, José no tenía ni familia porque su familia se quedó en su lugar de origen y él se fue solo como esclavo. No tenía ni nombre, porque un esclavo no tenía ni nombre, no tenía nada. Y Dios dice próspero. Pero ¿sabes por qué era próspero? La Biblia dice que era próspero porque Dios estaba con él. Entonces tú lo único que tienes que asegurar en tu vida es que Dios esté contigo. Y no estoy hablando de las personas que andan en rebelión y las cosas le van súper mal y dicen, no, pero Dios está conmigo. No. Cuando Dios está contigo, todo el mundo ve que Dios está contigo. Potifar vio que Dios estaba con José en medio de la esclavitud. El faraón vio que Dios estaba con José en medio de la esclavitud. No era José que tenía que decir, yo soy el favorecido de Dios y Dios está conmigo, soy el ungido de Jehová. No, un comportamiento en medio de una esclavitud hizo que todos vieran, Dios está con José. Entonces, ¿el secreto qué era?
que Dios estaba con él. No sé qué situación, qué circunstancia adversa, cuál es tu gigante, qué desierto, qué tormenta estás atravesando, pero lo único que tú te tienes que ocupar es de escuchar a Dios. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué instrucción personal hay para ti en medio de esa situación? Y para escuchar a Dios, primero Dios tiene que estar. Si Dios está, todo está bien. ¿Cuántas veces lo decimos? Es tan fácil decirlo y tan difícil vivirlo, porque en el decirlo no hay sentimientos. En el vivirlo están los temores. ¿Será que Dios me abandonó? Están los pensamientos terriblemente malos acerca de nuestro futuro que Satanás nos quiere inyectar. En el vivirlo está todo lo que tú tienes que enfrentar. Con la fe se engrandece, se activa en el vivir. Entonces, ocúpate solo de pensar en esto que estoy viviendo, Dios está conmigo, porque si lo está, yo le voy a buscar y voy a encontrar mi salida, voy a encontrar el florecer en medio del desierto. Y hay una historia en la que me voy a centrar para este mensaje, que está en el libro de Jeremías, que realmente yo aquí encuentro lo que es vivir en la bendición de Dios en medio de cualquier circunstancia. Y este pasaje no solo nos dice que se puede, que es el anhelo de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios te manda, sino que además te dice cómo hacerlo, cómo vivirlo. ¿Cuántos quieren saber esto? ¿Cuántos le dan gracias al Señor porque dicen, creo que para mi tormenta viene una solución, creo que para mi desierto viene una solución, creo que Dios está hablando a mi vida para que no siga frustrado, empobrecido? Porque así a veces limitamos nuestras mentes. Entonces vamos a Jeremías 29, voy a leer el versículo 1, el 4 y el 11. O el 1 te lo voy a parafrasear. Estoy ahora en la nueva versión internacional. Busqué entre versiones lo que mejor te podía hacer, cómo mejor te podía hacer entender el mensaje. En el primer versículo nos está hablando que es una carta que el profeta Jeremías envía desde Jerusalén. Es decir, que el profeta Jeremías estaba en Jerusalén, pero gran parte del pueblo de Dios, sacerdotes, todos habían sido deportados a Babilonia. Entonces él comienza a escribir esta carta y les dice que les envía desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes, profetas, a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Este era el pensamiento de Jeremías, ¿sí? Comienza diciéndonos, voy a enviar una carta porque Nabucodonosor ha llevado a todo este pueblo a Babilonia, al pueblo de Dios. Pero entonces viene Dios a inspirar a Jeremías y le dice, diles. Porque la carta comienza diciendo, así dice el Señor Todopoderoso. Quiere decir que ya lo que estaba escribiendo de puño y letra no era su pensamiento, era el pensamiento de Dios. Dice, el Dios de Israel, a todos los que he deportado, mira cómo cambia aquí la cosa. Jeremías está diciendo, Nabucodonosor se los llevó. Y Dios dice, para aquí un momentito, Jeremías, yo los deporté. ¿Sí? Nos vamos quedando con estos detalles. A todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas. ¿Estás escuchando qué carta tan extraña está escribiendo Dios en medio de la esclavitud? Iban cautivos a Babilonia y parece que Dios está súper feliz. Cásense, tranquilos, tengan hijos, hijas, construyan casas. ¿No parece una carta un poco loca, verdad? Vamos a seguir leyendo lo que les dice. Dice, casen a sus hijos e hijas para que den a luz ellos y den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bien de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas, por los falsos profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor. Cuando a Babilonia se le haya cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mis promesas en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Tremenda carta para unos cautivos.
Nabucodonosor solo fue el instrumento de Dios que se llevó al pueblo a la cautividad, lejos de su tierra, lejos de sus casas, de su comodidad, de todo aquello que ellos conocían, y ahora vienen a estar en un lugar extraño, en una nación extranjera. Y en medio de todo eso, Dios parece que les hace una carta feliz y le dice: hermanos, no se preocupen, multiplíquense y no disminuyan. Es que parece incluso una burla, ¿verdad? Y son estos los momentos en que uno entiende, en el que uno dice: yo no te entiendo, Dios. Lo que yo quiero escuchar en medio de esta cautividad es que tú eres mi Dios, como poderoso gigante vas a venir delante de mí y yo iré y te salvaré. ¿Quién no querría escuchar algo así? Todos estamos esperando algo así, que un profeta llegue y nos diga estas cosas. ¿Sabes por qué nos perdemos muchas veces las bendiciones en medio de nuestros desiertos? Porque estamos tan enfocados en salir que no entendemos que la voz de Dios puede decirte: multiplícate, fructifica, vive, no disminuyas en medio de lo que te ha tocado vivir, porque yo fui el que te coloqué en ese lugar. Hasta olvidamos que Dios no se olvida de dónde estamos. Hacemos oraciones creyendo que Dios no sabe dónde estamos. Mira lo que estoy viviendo, Dios. Pues fíjate que el profeta pensaba que Nabucodonosor se los había llevado y Dios le viene a corregir y a decir: no, yo los he deportado. Que quede claro que fui yo, Jeremías. Y muchos de nosotros vivimos situaciones así, como te decía antes, dando coces contra el aguijón, haciendo guerras espirituales, ayunos, batallas en los aires, ordenándole a Satanás: suéltame. Yo profetizo cambios de tiempos, cambios de temporada y todo aquello que nos lo sabemos. Pero ¿sabes qué pasa? Que solo terminamos frustrados, y como no sucede, nuestra fe disminuye, nuestra esperanza disminuye. Creemos que Dios se ha olvidado de nosotros, que nuestras promesas ya no se van a cumplir. Y todo porque estamos en independencia. Si nos hubiéramos arrodillado y nos hubiéramos humillado bajo la poderosa mano de Dios, tal vez hubiéramos escuchado decir: yo te llevé a ese lugar. Y como esto no va a cambiar, te pido que te multipliques y no disminuyas. Tengo algo que hacer contigo ahí. A nadie le gusta escuchar esto, pero esto es la verdad bíblica. Ya tenían una palabra, 70 años se iban a cumplir, no iban a salir antes. Hay momentos en tu vida que te es mejor entender que no va a cambiar la situación. Todos queremos escuchar los de repentes de Dios, claro que sí. Yo lo digo por experiencia propia. Yo siempre he contado que cuando mi primer esposo falleció, lo último que yo quería escuchar es que Dios decía que no lo va a sanar. Todos queremos escuchar a Dios: lo voy a sanar, lo voy a levantar. Pero no siempre es en esta tierra. Cuando el pastor iba a entrar en prisión, lo último que yo quería escuchar era que él iba a entrar a la condena de 11 años a prisión. Yo quería escuchar a Dios diciendo: he tenido misericordia y por cuanto se ha convertido de sus malos caminos, yo lo libraré. Pero no lo libró. Y en medio de ese dolor, en medio de ese desierto, en medio de ese horno de fuego, había una palabra que estaba marcada desde el Génesis: tú, Ana, multiplícate y no disminuyas. Que no disminuya tu fe en mí porque no he hecho lo que tú querías. Que no disminuya tu esperanza pensando qué futuro incierto, porque yo estoy contigo. Y en medio del horno yo estoy contigo. Y cuando pases por las aguas y cuando pases por el fuego. Y todas las promesas que Dios me dio tenían que ver con que Él iba a estar conmigo, no que me iba a sacar del lugar donde yo quería no estar. Tú y yo tenemos que aprender a vivir en medio de la escasez, de la necesidad, del tormento, de la angustia, del desierto, de cualquier situación que a ti te incomoda, que no quieres, que no lo pediste, que aborreces, pero que Dios te dijo: yo ahí estoy contigo. Tal vez vendrá el de repente y oramos por los de repentes y creemos en los de repentes. Y llegan muchos de repentes de cambios de dirección instantáneamente, ¿verdad? Y para los que no llegan, ¿qué hacemos ahí? Nos frustramos. Si decimos que Él está, todo está bien, entonces tienes que aprender a vivir ahí. Dios mismo había provocado esto porque solo estaba usando a Babilonia como agente de juicio contra Israel. Porque Israel se había rebelado, porque Israel era idólatra. Había comenzado a torcer su corazón. Entonces Dios dijo: te amo demasiado como para dejarte echar a perder. Te voy a deportar a Babilonia.
Solo era un agente de juicio. Dios usó como un peón a Nabucodonosor a favor de su pueblo. Y uno a veces da coces contra el aguijón. No ha sido Satanás el que te ha metido en esa situación. No ha sido Satanás, aunque me diga, sí, por mi pecado estoy ahí. Recuerda que Dios ordena y el diablo obedece. Y si Dios no lo permite, tú no vas a ningún lugar. Era verdad que por sus pecados estaban donde estaban. Pero fue Dios el que dio la orden del cuándo, de cuándo se termina, de lo que sucede en el medio. Dios nunca pierde el control. Entonces a ti solo te queda estar confiado, estar tranquilo, porque muchas veces incluso dices, bueno, ya lo sé que mi pecado me trajo hasta aquí, pero Dios sabe que tienen que pasar 70 años para que se produzca el cambio en tu corazón. No siempre vale con un perdóname Dios. El pastor le pidió perdón genuinamente al Señor. Fue un evangelista en esa prisión. Los primeros milagros sucedieron en esa prisión. Él ponía las manos sobre las personas. Lo llevaron al lugar donde se ocupaba de las personas que se querían suicidar. Estuvo en los módulos más conflictivos y Dios lo usó tremendamente. Pero su quebranto, su arrepentimiento y su pedir perdón no le sirvió para salir. Dios le dijo, multiplícate, no disminuyas en ese lugar al cual yo te hice entrar. Y mientras tanto, yo fuera tenía mi proceso que me hizo también multiplicarme y aumentar. Porque producto de mucho de lo que vivimos hoy es lo que entendimos en aquellos tiempos de aflicción. Estaba leyendo, porque ayer vi una película que me resultó algo curioso, que dijo algo de las ostras, y yo dije, voy a ir a buscar cómo se forman las perlas. Y nunca me había ni importado ni pensado que una perla se produce o se crea dentro de una ostra por una irritación, por dolor. Porque a la ostra le entra un cachito de concha o arenilla o algo que irrita, duele. Y de ese dolor se produce una perla. Y esto tocó y golpeó mi corazón y me dijo, es que a veces hay procesos así, Ana. Os tengo que meter en medio de la irritación para que de vuestro interior se produzca la perla. Entonces, cuanto antes lo entiendas, más libre y feliz vas a vivir. No tienes que vivir con un concepto errado de ¿dónde Dios me metió? ¿Qué estoy haciendo aquí? No me contesta, no me saca. Cambia tu visión. ¿Cómo me puedo multiplicar en medio de lo que estoy viviendo? Tal vez estás en una situación que no sales de ahí porque no has generado el perdón en tu corazón. Entonces esa persona que te está amargando la vida, te está amargando cada día de tu vida. Y te está haciendo una detrás de otra y detrás de otra y detrás de otra. Y tú dices, si tú Dios no me escuchas. No. Yo mismo te metí ahí porque quiero generar en tu corazón perdón. Un corazón perdonador. ¿Comprendes? Que puedes ver las cosas de diferentes maneras. Entonces, ¿por qué no mirarlas en la dirección en la que Dios te está hablando? Para eso, búscale. ¿Qué le dijo Dios a Isaac? Haz lo que yo te digo. Haz lo que yo te digo. Y cuando tú lo haces en medio de lo que estás viviendo, hay un poder escondido en ti que te hace multiplicarte, que te hace aumentar, que te hace crecer, que te hace como a las ostras producir una perla preciosa de tu interior. ¿Pero cuándo? Cuando haces lo que yo te digo. Y sé que este mensaje es para una persona que está diciendo, me está torturando esta persona. Es que me hace una detrás de otra. ¿Cuándo esto va a parar? Y Dios dice, ¿cuándo tú vas a perdonar? Porque no va a parar hasta que no produzca la perla del perdón en tu corazón. No sé si es para aquí o para las naciones de la tierra, pero a alguien Dios le está hablando esto. ¿Cuándo tú vas a perdonar? Porque es ahí cuando yo voy a decir, ya tiene la fecha de caducidad. No antes. Y puedes morir. Puedes morir en el proceso de la falta de perdón que quiere Dios generar la perla del perdón y tú no dar el brazo a torcer y morir con ese rencor. Pídele a Dios ayuda si la necesitas. ¿Quieres saber cuáles son las instrucciones que Dios habló a través de Jeremías para que las cosas les fueran bien? Porque esto aplica para nosotros hoy, porque los principios son los mismos. Lo que dijo incluso Jeremías ahí, Jesucristo siglos después lo volvió a repetir. El primer mandato que les dio Dios fue,
construyan casas y habítenlas y den a sus hijos y a sus hijas en casamiento y que vengan nietos. ¿Qué estaba hablando ahí? De tiempo. Tiempo. ¿Sabes lo que les estaba diciendo? Aceptar vuestra situación. Acéptala. No hablo del conformismo. No hablo del dejarte morir. No, porque en medio de esa aceptación había un multiplícate y no disminuyas. Pero les estaba diciendo, mira, abrir los ojos a lo que estáis viviendo. No deis coces contra el aguijón, no os van a servir las batallas espirituales, no os van a servir las guerras espirituales. Yo ya dije que son 70 años y hasta que no se produzcan en vuestros corazones lo que tengo que producir, nada va a cambiar. Creo que es más fácil aceptar y vivir buscando mi rostro para ver lo que yo tengo que decir. Es una orden que Dios nos dio en Génesis, multiplicaos y fructificar. ¿La recordáis? Ni nuestro pecado puede invalidar el plan de Dios para nuestras vidas. No, en medio del horno de fuego donde te ha metido el Señor para consumir todas las impurezas, Él va a seguir soplando la misma orden. Multiplícate, fructifica. Ahí en medio del desierto, en medio del horno, fructifica. Otra de las indicaciones que el profeta Jeremías les da es esta: busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado. Yo lo estaba leyendo y ya como que me entraban asfixias. Pidan al Señor por ellos. ¿Qué me estás diciendo, Dios? Que yo busque el bienestar de mis enemigos, de aquellos que me llevan cautivo, de aquellos que anhelan el mal para mí. Y dice Dios, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ellos. ¡Qué situación tan terrible! ¿Cuántos lo han pensado? Que busque el bienestar de los que me quieren mal y además que lo busque, ¿vale? Que no sea algo esporádico, no, que busque y que ore por esa gente que me maltrata, que ore por esa gente que me lleva cautiva, que me saca de mi comodidad, que me saca de mi nación, que me saca de todo lo que conozco para estar cautivo. Y me mandas que ore. Siglos después Jesucristo decía, Mateo 5:43, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Sabes qué quiere Dios con este plan? Aparte de hacernos entender que el bien y la misericordia Dios no solamente la quiere para ti, para tu familia, porque eres cristianito, cristianita. No, en Abraham todas las familias de la tierra serían benditas. Dios quiere el bien y la misericordia que tú no puedes entender, el bienestar de toda la humanidad, aún de aquellos que tú crees que no son merecedores de nada. Pues aquí nos demuestra Dios que Él quiere bendecir al que para ti no es merecedor de nada. Porque te has parado a pensar que tal vez tú bendices sus pensamientos y esos pensamientos, en lugar de inclinarse al mal, comienzan a inclinarse al bien y encuentran al Señor. ¿Te has parado a pensar que si haces lo que Dios dice en lugar de lo que tu carne quiere, de lo que tu razón dice, esas personas que maldicen, mira, te voy a poner el ejemplo del gobierno. Hay muchos gobiernos que han llevado a las naciones a la ruina, a la cautividad. Pero los hijos de Dios no hacen lo que Dios dice que hagamos. Y en lugar de bendecir a esos gobernantes, de atarlos a la bendición, de bendecirlos y anhelar y buscar el bienestar de ellos, yo no digo que te pongas de acuerdo con las barbaridades que muchos dicen. No es eso. No es cuestión de ponerte en un acuerdo con el pecado, es cuestión de bendecir y con tu amor cubrir un montón de faltas para que tal vez esas mentes de los políticos corruptos dejen de ser corruptas. El poder de la bendición, el poder de la oración, porque dice, busca su bienestar. Si tú maldices a los políticos, si tú maldices a la gente de gobierno de tu nación, puede ser que esas maldiciones los alcancen y todavía sus pensamientos sean más perversos. ¿Qué va a pasar? Que te va a ir mal, porque tú vives en esa nación. Por eso Dios decía, que sepas que el bienestar de ellos va a ser tu bienestar. Mejor haz lo que yo te digo, que hay poder en la oración. Entonces tú ora para que todos esos diligentes tengan sueños de bendición, tengan proyectos de bien, y tú no sabes si esa oración los va a golpear y tal vez a alguno le va a alcanzar y ese alguno va a ser la luz en medio de todas las tinieblas, porque hay una iglesia viva que está enviando luz en medio de las tinieblas. Pero no,
Nosotros hacemos justo lo que Dios dice para no hacer. Y los maldecimos y maldecimos el gobierno y hablamos con nuestras bocas que de lo que hablamos comeremos, y hablamos de nuestras bocas de todo lo mal que está haciendo, todo lo malo que va a venir a España, Venezuela, Colombia, ponle ahí tu nación, todo lo malo. Y luego comemos de lo que hemos hablado y decimos, oh, Dios se olvidó. Yo una vez le dije al pastor, ¿sabes? Hablando de estas oraciones así, le dije, ¿sabes? Como España entre en juicio delante de Dios, no va a haber oración que nos libre de esto. Mejor pedirle al Señor llevarlo bien. Multiplícate y no disminuyas en medio de lo que Dios está pudiendo hacer entrar a una nación. Multiplícate y no disminuyas. Pero mientras tanto, que a ti te pille confesado. Y tú, que te pille Dios haciendo lo que Él ha dicho. Bendice, Padre, la política, bendice todo gobernante, bendice sus pensamientos, bendícelos, Padre. Y no está mal que digas, y si es tu voluntad que salgan, pero si esto es un juicio, es algo por lo cual tenemos que pasar, que nos multipliquemos y no disminuyamos en medio del proceso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y dicen, voy a cambiar mi manera de orar, voy a cambiar mi manera incluso de pensar, amén. Lo que te quería decir antes, ¿sabes qué es lo que Dios quiere hacer con todo esto? No solo que su bienestar vaya a ser tu bienestar, no, es mucho más que esto. Es una protección a tu corazón. Porque cuando tú bendices, tú te proteges, y cuando tú maldices, tú te envenenas. Entonces Dios te estaba diciendo, mira, tú bendícelos y ora por ellos, porque todo lo que sacas por tu boca recuerda que es boomerang y a ti te golpeará. Entonces, si tienes un corazón perdonador, un corazón que no tiene juicio, un corazón que cree que Dios puede traer un cambio, un corazón que cree que Dios puede hacer algo y bendice y proclama bendiciones y ata la bendición, finalmente tú mismo te estás atando a tu propia bendición. Pero no, como os digo, hacemos siempre lo contrario, o tenemos otra estrategia, huir rápidamente. ¿Qué le dijo Dios a Isaac? No huyas a Egipto, no salgas de ese lugar. Haz lo que yo te digo. Pero nosotros los seres humanos huimos de la iglesia, huimos del trabajo, huimos de la pareja, huimos del matrimonio. Huir. Cuando las cosas se ponen feas, maldecir e huir. Y huir. No sé cómo se dice, o i. Maldecir y huir son las cosas que hacemos. Y realmente no tiene que ser así. Hay que detenerse y escuchar lo que el cielo está hablando para esa situación. Y tal vez te dice, huye para Egipto. O tal vez Dios te dice, quédate en el desierto. Por eso la importancia de escuchar lo que Dios tiene para decir y no lo que tú crees hacer. Ora por tus jefes, ora por tu empresa, ora por los que te maldicen, ora por todos ellos. Y si ves que no hay cambios y Dios no te dice, sal, quédate. Y sigue orando, porque el bienestar de ellos será tu bienestar. Y si Dios te dice, adelante, sal, pues adelante y sales, pero que sea con una orden de Dios. Otra cosa importante que Dios les dijo de hacer era eliminar la influencia de los falsos profetas. Jeremías sabía que entre ellos había profetas, o más bien Dios sabía que entre ellos había profetas. Los profetas están para traer el cielo a la tierra, ¿verdad? Los mensajes del cielo a la tierra. Pero aquí había un problemilla, y es que esos profetas se habrían distorsionado en el corazón, se habrían desviado, porque Dios dice, lo que dicen es mentira. Entonces ya no estaban hablando la verdad de Dios. Cada uno estaría hablando lo que ellos querían hablar, y por eso dice, no los escuches, porque yo he dicho que 70 años van a ser de cautividad, y esos profetas falsos os están diciendo, Dios te librará. Y Dios sabe que a todos nos gusta escuchar lo que queremos escuchar. ¿Sí? Por eso Dios dice, no escuches falsos profetas. ¿Sabes? Una de las maneras perfectas y preciosas que tú puedes saber si algo es falso es que la presencia de Dios nunca va a estar en lo falso, sino en lo verdadero. Y como te decía antes, la presencia de Dios no se puede plagiar. La Biblia no dice que tú los encontrarás o tú los conocerás por lo que hablan, porque hay gente que habla bien bonito. Tú los conocerás por el fruto que dan. Y hay gente que no puede hablar bien bonito, o incluso que puede decir cosas, como te decía antes, que a ti te chocan, pero si hay fruto de Dios detrás, si hay respaldo de Dios detrás, ese respaldo no se puede plagiar, o está o no está. Todos, Potifar, el faraón, todos veían que Dios estaba con José. Tú lo vas a ver. Entonces no vayas detrás de lo que alguien está hablando para ti y tú quieres escuchar. Vete detrás del fruto. Incluso
ojo aquí lo que te voy a decir y quiero que se me entienda bien, incluso cuando lo que te hablan es palabra de Dios, porque los púlpitos de todas las naciones de la tierra están llenos de palabra de Dios. Te voy a poner un ejemplo que Dios me lo puso a mí, o es algo que me aconteció hace unos años. Estaba hablando con un hombre y ese hombre me empezó a hablar que había estado escuchando en internet una cosa y otra, y a mí se me levantó como una incomodidad y yo le quería decir, mira, eso no está bien, eso no es de Dios, pero todo lo que me decía era palabra de Dios. Entonces él en un momento me dijo, ¿no dice Dios que hasta las piedras pueden hablar? ¿Y no dice Dios que su palabra es poder? Y me empezó a traer algunas citas que me desconcertaron y terminé diciéndole, pues es verdad, con que sea palabra de Dios, lo puedes escuchar. Y ahí terminó todo esa tarde y a la mañana siguiente el Espíritu Santo me dijo, no enseñes eso a mi pueblo. Y con esa voz vino toda la revelación, porque verdaderamente la palabra de Dios es poder y Dios puede hacer hablar hasta las piedras, pero hay piedras que se levantan de tropiezo a las que no habló Dios. Y hay muchos púlpitos que hablan la verdad de Cristo con poder de desvío, con poder de espíritus de error, con poder para truncar tu vida, con poder de manipulación y están usando la palabra de Dios. Y te voy a poner un ejemplo claro. Con el escrito está, el diablo quiso desviar al Hijo de Dios. ¿Os acordáis del desierto? Escrito está y le citaba la palabra. Ni siquiera era que cambiaba puntos y comas, que puedes cambiar el texto, ¿verdad? O la intención de lo que dice el texto. No, le citaba la palabra. Lo que pasa es que esa palabra inspirada por el Espíritu Santo en boca de Satanás no había sido revelada por Dios. Era una interpretación del mismísimo diablo el que estaba siendo impartida para desvío y error. Aún cuando Dios nos dice que busquemos líderes, ¿sabes cómo nos dice que los busquemos? Llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona es llena del Espíritu Santo es dirigida y guiada por el Espíritu Santo. Y probablemente lo que hable esa boca será dirigido y guiado por el Espíritu Santo. Pero cuando una persona, aún esté en un púlpito, aún tenga un título, el apóstol, el profeta, el misionero, no te dejes extraviar, no te dejes impresionar por títulos. Cuando esa persona no ha tenido una intimidad con Dios, no tiene un fruto, puede tener la boca llena de Satanás, porque cualquier texto fuera de contexto es un pretexto para hacer mi propia voluntad. Entonces, cuidado con eso. Saca, erradica, mira la orden que fue, sácalos de ahí, a los falsos profetas. Mira bien quién te está endulzando el oído. Hasta aquí te fue bien y de pronto te empiezan a endulzar el oído. No, en aquel lugar te iría mejor. No, con aquella mujer te iría mejor. Te están endulzando el oído y te están dando gusto a la carne, pero un profeta de Dios te va a decir lo que Dios quiere decirte, aunque duela. Y un profeta de Dios va a decir lo que Dios quiere decirte, aunque ese profeta delante de ti pierda su propia reputación. Porque sabe que cuando te diga la verdad tú no lo vas a mirar igual. Valora a esa persona. ¿Sabes? Yo estaba una vez hablando con una mujer y le quise decir, no te preocupes, todo va a estar bien y tu marido va a cambiar. Y el Espíritu Santo me dijo, como lo digas, yo no te voy a respaldar. Porque Dios ya me había dicho que ese hombre era un impío. Pero es que a todos nos gusta en la carne llevarle la buena noticia al otro. Y como no estés bien pegado al Señor y escuchando lo que Dios te dice, te vas a equivocar porque tu carne quiere quedar bien y quiere llevarle las buenas nuevas al otro. Porque dentro de todo nos gusta el bien. Entonces busca a Dios y dile, no me dejes extraviar, quiero sacar todo lo que sea falso en mi vida, toda palabra falsa, quiero sacar, no me voy a dejar extraviar por un título, no me voy a dejar impresionar por un ministerio, por un llamamiento. No, quiero vivir la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Y sabes qué es lo maravilloso de toda esta historia? Es que todo desierto, toda prueba, todo cautiverio, todo lo que estés atravesando, todo tiene fecha de caducidad, tiene los días contados. ¿Recuerdas lo que Dios habló a Isaac? Haz lo que yo te diga y vive como extranjero en esta tierra. ¿Cómo tenía que vivir? Como extranjero. ¿Sabes por qué? Porque no era su lugar de pertenencia. Tú no perteneces al desierto, tú no perteneces a la prueba, tú no perteneces al horno de fuego, tú no perteneces a la tormenta. No,
Tú perteneces al corazón de Dios, eres ciudadano del reino de los cielos. Por tanto, puede ser que estés ahí, pero ese tiempo tiene fecha de caducidad. Vive ahí hasta que yo te lo diga, pero hay un día que te voy a decir, sal de ese lugar, porque no perteneces, solamente estás de paso. Yo creo que Dios merece un aplauso por habernos hecho estos tiempos, espacios de paso. No para atraparnos, no para condenarnos, voy a pedir al equipo, no para atraparnos, sino para condenarnos de paso. Y el día que termine, además, tú vas a entender que todo formaba parte de un plan, de un glorioso plan. ¿Sabes cómo termina este texto? Termina hablándonos de esos pensamientos de Dios que no podemos contar, como la arena del mar. Me gusta tanto pensar en esto, recrear esto, pensar en la arena del mar, las costas del mundo, tanta arena, tantos pensamientos son de Dios para ti y todos ellos dice que son buenos, de paz y no de mal, para darte el fruto el fin que deseas. Esto debería darnos completa paz en el corazón. Y quiero decirte algo hoy. Mientras tú estés en ese proceso, en ese desierto, en esa tormenta, no vivas pensando en mañana va a ser mejor. Cuando esta persona me deje de hacer mal va a ser mejor. Cuando este gobernante cambie va a ser mejor. Cuando este jefe se vaya va a ser mejor. Cuando Dios me cambie de trabajo va a ser mejor. No es lo que la palabra de Dios dice. Dios dice, si yo estoy contigo, yo te voy a llamar próspero donde estés. Entonces la bendición está contigo, sea donde sea que estés, porque Dios está contigo. Ese es el mensaje que hoy Dios te quería decir. Yo soy tu bendición y donde tú estés vas a ser próspero si estoy contigo. Entonces ocúpate solo de escuchar a Dios, porque Dios habla, pero cuando alguien es como cabestro que no quiere escuchar, Dios se aparta. Y dice, ok, sigue solo. Ahí sí vas a encontrar calamidad, ahí sí vas a encontrar dolor, ahí sí vas a encontrar infierno y destrucción. Pero si te encargas únicamente de, en el lugar en el que estás, decirle a Dios, que no me falte tu presencia, que me falte todo, pero no me faltes tú. Dime qué tengo que hacer. Multiplicarme. No disminuir. Ok, Señor, mi fe no va a disminuir porque tú no contestes mi oración como yo creo que tiene que ser contestada. Ok, Señor, tal vez llevo demasiado tiempo en este proceso, pero no voy a disminuir en fe porque tiene fecha de caducidad. Cuando tú sientes esa paz en tu corazón, tú sabes que todo está bien. Yo no sé si tú quieres venir aquí al altar a decirle al Espíritu Santo, yo soy ese conquistador que voy a conquistar en medio de mi desierto y voy a ser esa flor en medio del desierto. Voy a ser esa persona que siembra al 100 por 1 y que produce 100 habiendo entregado solo 1, habiendo entregado mi propia voluntad, habiendo entregado mi queja, habiendo entregado todo aquello que hoy el pueblo de Dios tiene que entregar. Hoy tienes que entregar tal vez las quejas de por qué tanto proceso, por qué tanto tiempo, por qué. Y a veces en los matrimonios el uno y el otro son los que mejor saben cómo anda el de al lado. Porque tal vez, hombre, ya has envenenado a tu mujer con todas tus quejas acerca de lo que Dios no hace por ti. O tal vez, mujer, como mujer rencillosa, ya has cogido la cabeza a tu marido de todo lo que Dios te tiene por cumplir y no está cumpliendo. Todo esto solamente te dice que tú no estás multiplicándote y aumentando. Estás disminuyendo en fe, disminuyendo en propósito, disminuyendo en todo aquello que Dios te entregó. Y para todos los demás, no importa dónde estés, como José, Dios te llama próspero, Dios te llama próspera. Y no solamente como un dicho, no. José era visto como el próspero. Todos sabían que él era próspero, porque todos veían a Dios con él. Y así sobre ti, la presencia de Dios producirá en medio de tu dolor gozo, en medio de lo que el mundo llama ruina, provisión, en medio del dolor, victoria, en medio de la enfermedad, milagros de sanidad.
Pero todo esto se va a dar cuando Dios diga, se ha cumplido el tiempo. Tus 70 años terminaron. Yo ya produje en ti lo que tenía que producir. Ahora sí, sal de ese lugar. Pero mientras tanto, ¿cuántos alzan su mano? Yo la voy a alzar la primera para en todo aquello, en todas esas situaciones que no me gustan, que no las pedí, que no oré para que vinieran, más bien oré para que desaparecieran y no desaparecen. Pero en medio de todas esas situaciones yo decido voluntariamente multiplicarme y no disminuir, porque sé quién está conmigo. Padre, empodera a todos los que hoy se están humillando. Nos estamos humillando delante de tu poderosa presencia. Empodéranos. Tú dices que al débil tú le das la fuerza para levantarse, respaldado en poder y autoridad. Pues hoy nos humillamos delante de ti declarando, somos los débiles que sabemos en quién ha creído, que sabemos en quién confiamos, que sabemos que tus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal. Y en estas declaraciones tu poder libertador de prisiones mentales, de cautiverios en el alma, se quiebre, Padre, y aún en medio de los hornos de fuego podamos vivir en victoria. Aún en medio del foso de los leones como Daniel podamos experimentar victoria y vergüenza para el adversario. Aún en medio de lo que tú nos permitas vivir, sea porque alguien nos echó a un foso de leones o tú mismo nos deportaste a Babilonia, Señor. Sea como sea que estamos viviendo, tu presencia no nos falte. Tu presencia no nos falte. Porque si tú estás, todo está bien. Si tú estás, todo está bien. Si este vídeo te ha bendecido, estoy segura que los nuevos podcasts de Cielos Abiertos, Conversaciones con Dios, te van a bendecir. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete. Y cada martes os espero a la 1:00 PM aquí, horario en Canarias.